Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a ver una reseña del lente Canon RF 800 milímetros. Pues este es un lente súper telefoto, un lente bastante interesante. Al igual que el 600 milímetros, desde algunos meses antes se rumoraba que vendría este 800 milímetros f11 y pues muchos fotógrafos nos sorprendió la poca luminosidad de este lente. Ahora, cuando salió el lente, cuando ya lo vimos en el mercado, cuando vimos el tamaño, el peso y el precio del lente, bueno, pues en lo personal como que todo tomó más sentido. Dije, bueno, un lente económico o relativamente económico con luminosidad f11 con ese tamaño y con ese peso, me parece que tiene mucho sentido y pues la verdad es que es un diseño novedoso que creo que fue un gran acierto de Canon y no sé, por las ventas o por la demanda que ha tenido este lente, creo que ha sido todo un éxito. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre algunas características. Bueno, antes, si por ahí necesitas o quieres o no te parece la luminosidad de f11, bueno, pues también Canon tiene una alternativa, un 800 milímetros f5.6, es un lente de $12,999 o 379,999 pesos mexicanos. Entonces, bueno, si el F8 te parece poco luminoso, pues bueno, ahí está la alternativa que ofrece Canon en versión EF con luminosidad 5.6. Entonces, este 800 milímetros tiene un precio de lanzamiento de $899 y un precio en pesos de 25,999. Es un lente especialmente diseñado para cámaras mirrorless de Canon de montura RF, cámara sin espejo de sensor de cuadro completo. El diafragma de este lente es fijo a f11, no podemos abrirlo, no podemos cerrarlo. La distancia mínima de enfoque es 6 metros y esto nos da un acercamiento, acercamiento entre comillas de 0.14x, pues no es un lente para fotografía de cerca. Es un lente de 11 elementos en 8 grupos, tiene obviamente estabilizador de imagen. Digo obviamente porque a 800 milímetros es indispensable utilizar o tener estabilizador de imagen. Es súper complicado mantener la cámara estable a una focal tan grande, a menos obviamente de que estés utilizando trípode. Podemos ponerle filtros a este lente, pero es un diámetro bastante grande, es un diámetro poco común, 95 milímetros, pero bueno, ahí está la opción de adaptarle filtros. Y el tamaño del lente físico es 102 milímetros de diámetro por 352 milímetros de largo, perdón. Ahora, este largo del lente, estos 35 centímetros de largo, es cuando el lente está guardado. Si lo vamos a guardar, pues podemos como comprimir el lente y para usarlo hay que expandir el lente, crece de tamaño. Entonces, nuevamente me parece un diseño interesante. Tener la opción de hacer el lente más pequeño es súper práctico para trasladarlo y la verdad pues es que no necesitas ninguna maleta, ninguna mochila especial. En las mochilas tiene que ser una mochila grande o mediana por lo menos, entonces pues ahí guardaba perfectamente este lente. De hecho guardaba los dos lentes, el 600 y el 800 y la cámara sin ningún problema en una mochila pequeñita de Amazon. Entonces el peso de este lente es 1260 gramos, es un lente pues para la focal, un peso bastante razonable. Y hay que mencionar algo de este 800 milímetros, que cuando usamos este lente el área de enfoque se reduce a una zona central de la imagen, es decir, no tenemos todo el enfoque, todo el cuadro para enfocar. En el caso de la R5 el 99% del encuadre, sino que solamente tenemos un área más pequeña al centro para enfocar. Y este lente es compatible con el tubo de extensión, el RF 1.4X, el extender 1.4X y el extender 2X. Entonces, cuando usamos estos
tubos de extensiones se convierte en un 1120 milímetros f16, obviamente perdemos luz, y cuando ponemos el 2X se convierte en un 1600 milímetros, perdemos 2 pasos de luz, f22. Entonces, pues bueno, ya veremos las fotografías de ejemplo, porque es impresionante el tener un lente 1600 milímetros, digamos, en un espacio tan pequeño físicamente, en un lente tan ligero y pues a un precio relativamente accesible. Entonces vamos a ver las fotos de ejemplo. Y antes de ver ejemplos, quisiera mostrarles estas fotografías para que se den una idea del rango del acercamiento que podemos lograr con este lente. Esta fotografía fue tomada a 100 milímetros, y para que se den una idea, este edificio está aproximadamente a 500 metros de la cámara. Entonces, bueno, pues esta fotografía se tomó a 100 milímetros y esta otra fotografía se tomó desde el mismo punto, pero ahora utilizando el lente 800 milímetros. Entonces, bueno, pues es impresionante el rango, el alcance que logramos con este lente. Ahora, todavía, además de estos 800 milímetros, tomé otra fotografía, pero ahora con el tubo de extensión 1.4X, y aquí estamos viendo el acercamiento que logramos a 1120 milímetros. Aquí estamos pues obviamente a f16, y la última foto a 2X, este es el acercamiento que logramos a 1600 milímetros con el extensor 2X. Entonces nuevamente este es el encuadre, o bueno, esta es la distancia a la que estoy del hotel. Vemos aquí en la parte de arriba las letras del hotel, y pues aquí está a 800, 1120 y 1600 milímetros. Vamos a revisar primero la nitidez de este lente, y bueno, pues aquí no encontramos punto dulce porque el diafragma no abre y no cierra. Entonces aquí estamos pues al único diafragma que tenemos, que es f11, y pues aquí estamos viendo este encuadre que es a 800 milímetros, y vamos a ver un detalle en la zona del centro de la fotografía. Y bueno, pues a pesar de que estamos a más de 500 metros de distancia, pues vemos cómo se ve perfecta la nitidez aquí en el centro, y vamos a ver también hacia las esquinas cómo se ve perfecta la nitidez. La verdad es que pues bueno, aquí estamos viendo la fotografía tomada con una EOS R5, una cámara de 45 megapíxeles. Honestamente, pues para el precio y por el diafragma de este lente, yo esperaba mucho menos nitidez. Pero aquí estamos viendo que si lo utilizamos con una buena cámara, o bueno, con una cámara de 45 megapíxeles, logramos sacarle bastante detalle. Vamos a ver otro encuadre. Esta es una foto pues un poco más simple, más plana, pero de igual manera podemos ver aquí el detalle, la textura que podemos encontrar en la zona del centro de la fotografía. Vemos cómo se ve impresionante estas hojas, las plantas perfectamente definidas. Estoy aquí al centro de la fotografía, vamos a ir más cerca a una esquina. Aquí vemos nuevamente las plantas perfectamente cómo se ve el detalle. Entonces pues encontramos muy buena nitidez tanto al centro como en las esquinas. Entonces esta fue el lente 800 milímetros tal cual, y vamos a revisar también un par de fotos. En esta ocasión aquí estoy utilizando el tubo de extensión, el 1.4X. Pues no sé, yo tenía idea de que quizá íbamos a perder un poco de nitidez, de que quizá íbamos a perder un poco de detalle, pero pues por lo que están viendo aquí en pantalla, la verdad es que se ve bastante bien la nitidez, la calidad. Aquí vamos a ver un acercamiento, vemos cómo seguimos conservando pues bastante bien el detalle, la textura en el edificio. Y vamos a ver una última fotografía ahora a f22 con el 2X, tubo de extensión 2X, 1600 milímetros, y veíamos que perdemos también 2 pasos de luz, por eso el diafragma f22. Entonces bueno, pues aquí quizá sí vemos un poquito menos de nitidez. La verdad es que también me quedo con la duda, escogí la mejor foto porque pues
cualquier movimiento, cualquier vibración en la cámara, en el tripié puede afectar la nitidez. Yo estoy viendo aquí pues que se pierde un poquitito de nitidez, entonces repito, me quedo con la duda si es tema de difracción o es tema del extensor. La cuestión es que, bueno, pues aquí la están viendo ustedes, me parece una calidad, una nitidez aceptable. Vemos la mejor nitidez definitivamente tal cual a 800 milímetros, y bueno, quizá vemos que se pierde un poquito, ya sea por el tubo de extensión o por la difracción, una ligera pérdida de calidad a f22 cuando utilizamos el extensor 2X. Vamos a revisar ahora la viñeta que encontramos en este lente, que es fija porque pues no podemos ni abrir ni cerrar el diafragma. Entonces aquí vemos la viñeta con el lente pues en 800 milímetros f11, y aquí está ya la viñeta corregida en Lightroom. Nuevamente, bueno, pues aquí Lightroom muy rápido sacó los perfiles de corrección. Entonces si disparamos en formato RAW podemos corregir la viñeta con solo activar estas correcciones aquí en Lightroom. Y si disparas en formato JPG dentro de tu misma cámara puedes activar las correcciones, este tipo de correcciones, para, bueno, pues obtener archivos JPG más limpios. Ahora vamos a revisar la aberración cromática, y esta fotografía pues bueno, ya la habíamos visto. Ahora vamos a hacer un zoom en las esquinas, que es donde normalmente encontramos esta imperfección, la aberración cromática. Y aquí estamos viendo, no sé si alcancen a notar, del lado derecho que se ve un ligero halo verde, y del lado izquierdo un halo magenta, también en esta zona un poquito verde y magenta. En fin, en ciertos bordes se ve muy ligera aberración cromática, y bueno, eso pues es bastante ligero. Y esta otra fotografía que vamos a ver, aquí estamos viendo la misma imagen pero ya corregida en Lightroom. Simplemente activamos las correcciones y vemos que desaparece esta poquita aberración cromática. Este otro encuadre, no sé si pues es prácticamente lo mismo, pero aquí se alcanza a ver nuevamente verde y magenta del lado izquierdo, aquí verde del lado derecho, magenta del lado izquierdo. Y esta fotografía, aquí ya activamos las correcciones para que desaparezca la aberración cromática. Y ahora la distorsión, esta fotografía es tal cual como sale de cámara, y aquí la estamos viendo ya corregida. Es decir, la fotografía normal vemos que tiene un poquito de distorsión de almohada o distorsión de cojín, porque se ve como sumida de aquí del centro, y cuando corregimos pues aparentemente se infla la fotografía. Y bueno, pues esto se debe a que tenemos un poquito de distorsión de cojín o distorsión de almohada. Este otro encuadre, bueno, pues aquí también es muy similar, pero bueno, aquí también lo volvemos a ver, la foto tal cual como sale de cámara, y aquí estamos ya corrigiendo con Lightroom. Vamos a revisar ahora estas fotografías a 6 metros, que es la distancia mínima de enfoque. Aquí vemos, bueno, en esta primera toma que la calidad, la nitidez es aceptable a 6 metros. Vemos, obviamente no es un lente macro, pero pues vemos que podemos utilizarlo para hacer detalles, acercamientos, y vemos también el desenfoque. Aunque estamos a f11, vemos que el desenfoque o el bokeh que logramos es interesante. Otra fotografía más. Aquí seguimos a la distancia mínima de enfoque. Aquí se nota quizá por los colores un poco más la nitidez, se alcanza a apreciar mayor definición en la fotografía. Aquí apreciamos pues la profundidad de campo que tenemos, pues los pétalos, prácticamente toda la flor en foco, y el fondo, que es pues la tierra, ya la vemos desenfocada con un bokeh bastante agradable. Y otro encuadre muy similar, nuevamente vemos prácticamente toda la flor, todos los pétalos enfocados. Quizá esto de acá, del lado derecho, ya un poquito fuera de foco, pero bueno, aquí vemos muy buena nitidez en la flor, en el centro de la flor, y el fondo pues desenfocado con muy agradable bokeh.
Aquí tenemos estas fotografías para seguir revisando el bokeh, el desenfoque. Y miren, esto es interesante porque aquí estamos con el lente a 1600 milímetros, estamos a f22 y bueno, pues vemos que incluso a f22 logramos un poco de desenfoque. Vemos pues los ojos no perfectamente enfocados porque recordemos que el área central de enfoque más o menos apenas se alcanza a captar el ojo, por lo menos en este encuadre quizá sí lo alcanzaría, pero este otro encuadre definitivamente el ojo ya quedaría fuera de la zona central de donde podemos enfocar con este lente. Entonces bueno, aunque sí tenemos buen detalle o detalle aceptable, sí definitivamente es una limitante a tomar en cuenta. Sobre todo, bueno, este es un acercamiento que pues prácticamente aquí, es más, estamos cortando un poco la cola de la paloma. Entonces bueno, pues cuando estás fotografiando aves un poco más lejanas, incluso la R5 pues tiene detección de ojos en animales. Vamos a seguir revisando el desenfoque. Este lente, bueno, me gusta también para hacer como detalles de fotografía urbana, de arquitectura. Entonces en este caso hice un detalle, bueno, esto es está bastante lejos esta planta, pero me gustó este encuadre y aquí podemos apreciar cómo incluso a f11 tenemos un poquito de desenfoque agradable en el fondo. Otras pruebas que estaba haciendo de enfoque automático, vemos esta fotografía como se ve la persona perfectamente nítida y el desenfoque, las características de desenfoque. Otra persona también en movimiento en bicicleta con el fondo desenfocado y una fotografía más también en acción de Marcelo aquí pateando el balón y como vemos el desenfoque en el fondo. Vamos a ver una secuencia de 36 fotografías que pues obviamente la cámara, la R5, tiene muy buen sistema de enfoque. El lente funciona bastante bien, aunque estamos limitados a la zona del centro de nuestro encuadre, pues aquí podemos ver claramente cómo todo el tiempo mantuve a esta persona que está en movimiento en la bicicleta. Entonces todo el tiempo esta serie de 36 fotografías pues el lente está enfocando sin ningún problema, obviamente en combinación con el enfoque Dual Pixel 2 de la R5. Aquí hay que también tomar en cuenta que estamos a ISO 51200, lente pues a f11 y un 800avo de velocidad, es decir, son fotografías tomadas al amanecer, había muy poca luz. Entonces pues bueno, esta es una situación difícil, no es nada fácil que un lente enfoque con tan poca luz, y vemos que este 800 milímetros hizo bastante buen papel. Vamos a ver estas pruebas del estabilizador y aquí, bueno, es importante notar que estamos con el lente 800 milímetros y con el extender 2X. Entonces, pues esta fotografía a 1600 milímetros, normalmente, bueno, para evitar trepidación tendremos que usar un 500avo, un milésimo. Muchas personas se van de plano hasta 1600 de velocidad. En este caso la tomé a un 125avo de segundo, obviamente con el estabilizador prendido. Y bueno, pues vemos que a 125 pues no es una velocidad tan baja, pero hay que tomar en cuenta que estamos a 1600 milímetros. Esta otra fotografía también a 1600 milímetros, bajé la velocidad ahora a un 50avo y la tomé a mano, sin tripié. Estoy de pie, no estoy apoyado en nada y pues aquí vemos cómo la fotografía está perfectamente nítida. Incluso, bueno, pues aquí es impresionante el detalle que alcanzamos a capturar con esta cámara de 45 megapíxeles y este lente. Y estas últimas fotografías tomadas con una velocidad de un quinceavo de segundo. Aquí vamos a ver el detalle, un acercamiento. Aquí tomé esta secuencia de 4 fotos y aquí lo estamos viendo en vivo. Esta fotografía no está nítida, no sé, ni siquiera aceptable, pero la siguiente sí salió, pues para mi gusto, perfectamente aceptable. Y la tercera fotografía que tomé, esta para mi gusto fue la más nítida, y la cuarta pues salió nuevamente un poquito movida. Entonces aquí estoy a un quinceavo de segundo. Con el estabilizador encendido logré sacar fotos perfectamente nítidas.
Bueno, pues en conclusión ya vimos la calidad de imagen de este lente, me parece pues bastante buena, bastante aceptable para una focal tan larga, para un lente tan poco luminoso. Entonces pues ahora vendría la pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo. Si están indecisos entre el 600 milímetros o el 800 milímetros. Creo que este 800 milímetros es un lente muy específico, es un lente muy poco versátil, si bien es una longitud focal excelente, poco usual y sobre todo antes inaccesible para muchos fotógrafos y ahora más accesible para muchos fotógrafos. Es una longitud focal pues difícil, poco versátil. A lo mejor un lente más cómodo y bueno, también caro, el 100-500 milímetros con el extender 2X, pues te da un rango impresionante y es un lente súper versátil para usarlo para darle todo tipo de uso. Y este 800 milímetros me parece un lente más específico. A lo mejor yo en lo personal me iría por el 600 milímetros con el extender 2X. ¿Por qué? Porque es un lente que usaría poco, entonces pues la inversión es un poco menor y el espacio también que ocupa en mi maleta de equipo sería menor. Este lente no es que sea mucho más caro ni mucho más grande, es un poquito más caro, un poquito más grande, pero no sé, a lo mejor ya me lo pensaría un poco en llevarlo a un viaje. A veces pues en los viajes los gramos cuentan, entonces pues no sé. Ahora si necesitas todo el rango posible, pues definitivamente el 800 milímetros pues es la mejor opción. Incluso pues ya veíamos con el extender, el tener una focal de 1600 milímetros pues es bastante interesante, sobre todo bueno pues para tenerla en un espacio tan reducido relativamente, ¿no? Entonces pues este lente recomendado para fotografía de deportes. A lo mejor dices, bueno, F11 no es un lente luminoso para deportes, de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta que las cámaras modernas como la R6, que es una cámara pensada específicamente para fotografía de deportes, pues bueno, responde súper bien el ISO cuando trabajamos con poca luz, entonces podemos usar este lente sin ningún problema para fotografía de naturaleza, para fotografía de aves. Canon está teniendo le está dando mucho énfasis a este tipo de fotografía, sobre todo porque pues bueno, tenemos el enfoque, detección de ojos en aves, entonces pues bueno, este 800 milímetros creo que es perfecto para fotografía de naturaleza y aves, también para fotografía de paisaje, además del lente típico gran angular. El 800 milímetros creo que nos puede dar algunos encuadres distintos, algunos encuadres interesantes que definitivamente no podemos capturar con un lente tradicional, común. Entonces, y finalmente para astrofotografía, no tanto para estrellas, sino para fotografía de la luna, como lo veíamos en algunos ejemplos, fotografía de la luna, eclipse, obviamente con sus respectivos filtros. Entonces, pues bueno, pues una focal ahí interesante también para astrofotografía. Entonces, pues nada, yo me despido, ahí les dejo la información, las fotos de ejemplo, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye.